Hola a todos. Vamos ahora a exponer a un autor que podríamos considerar uno de los grandes referentes de la historia y tradición del pensamiento sociológico, Émile Durkheim. Y vamos a explicar a este autor sus grandes aproximaciones, ideas acerca de la sociología y algunas investigaciones sustantivas concretas que realiza, dividiendo la exposición en 4 partes. En primer lugar, vamos a dar cuenta de la situación del contexto social e histórico en el que Durkheim se ve obligado a desarrollar su aproximación e investigación a las cuestiones sociales, porque veremos que van a limitar o van a orientar de manera específica el alcance y la perspectiva de investigación social que nos va a proponer este gran autor. Además de esta contextualización general que nos puede dar una orientación clara de ciertas limitaciones y aproximaciones a la obra de Émile Durkheim, vamos a analizar 3 obras suyas que nos van a ofrecer una visión bastante panorámica de lo que es su pensamiento social. En primer lugar, una obra más metodológica, Las reglas del método sociológico, en las que veremos sus conceptos fundamentales y sus ideas más principales, generales, acerca de lo que debe ser la investigación sociológica, siempre en opinión de este autor. Posteriormente vamos a trabajar 2 obras. La división del trabajo social, una obra muy importante de este autor, en donde hay una conexión con todos estos autores previos que hemos estado trabajando, toda una tradición en la que había una investigación histórica de la evolución de las sociedades y en su caso lo que le interesa es estudiar cómo esa división del trabajo social, esa especialización en las tareas, ese creciente proceso de individualización está dificultando o no la cohesión social. Finalmente, la última obra que vamos a trabajar, en la que de nuevo veremos plasmados ciertas ideas, aproximaciones que hemos descubierto, que hemos señalado en las reglas del método sociológico, como es su investigación sobre el suicidio, en la que se propone estudiar cuáles son las causas fundamentales de que haya, si es que hay alguna, sobre todo le interesa la sociológica, es claro, de que haya una mayor tasa de suicidio, un mayor índice de suicidios en ciertas regiones o en ciertas comunidades con relación a otras. Con estos 4 bloques, uno de contextualización y 3 obras que vamos a ir trabajando un poquito más extensamente, creo que tendremos una visión bastante panorámica y completa de lo que es el pensamiento sociológico de Émile Durkheim. Vamos entonces con la primera parte. Comencemos entonces dando algunos datos biográficos y del contexto social e histórico en el que Émile Durkheim va a desarrollar su vida y obra. En relación con sus datos biográficos, quiero destacar las siguientes cuestiones. En primer lugar, Émile Durkheim nace en 1858 y su obra más madura estará ubicada a principios del siglo XX. Él desciende de una tradición de rabinos y su interés por la cuestión de la religión, no tanto como profesión de fe, sino como cuestión vertebradora de la sociedad, siempre va a estar presente a lo largo de su trayectoria académica y de sus obras. Es una cuestión constante, la preocupación por los nexos morales, por los nexos de solidaridad que cohesionan una sociedad y en lo que la expresión religiosa suele ser especialmente significativa, en opinión de este autor. Por tanto, él mismo no profesó una religión, no se hizo rabino como su tradición familiar, pero siempre estuvo interesado desde el punto de vista académico, científico, por el fenómeno religioso. Esta inquietud por el hecho religioso se puede traducir en términos más generales por un interés por parte de Durkheim por entender de manera científica cuáles son esos vínculos sociales compartidos que generan cohesión social. Es la cuestión de la solidaridad o la cuestión que llama moral de la sociedad. No tanto en sentido ético, de acción ética, sino en sentido de cohesión social. Cuáles son los lazos, las visiones de la realidad, el sentido normativo que nos une a otros y que hace que, a pesar de ser relativamente distintos, veamos la realidad de cierta manera parecida y seamos capaces de convivir con un nivel razonable de tranquilidad y paz entre todos. Es importante también en la vida de Durkheim el viaje que hace a Alemania para investigar el modo de hacer verdadera ciencia. Va allí a estudiar los procedimientos científicos más propios de la psicología de la época, de Wundt, con el objetivo de intentar trasladar lo que es la epistemología científica, lo que se consideraba ciencia en la época, a la investigación de lo social. Y ahí hay un punto de inflexión en su viaje a Alemania, que además es un encargo, como veremos, político de un momento determinado, en el que él
va a aprender o va a intentar orientar la investigación social de acuerdo a procedimientos estrictamente científicos. Así, tras su paso por Alemania, en los siguientes años iría publicando una serie de investigaciones, obras sociológicas de gran relevancia. En 1893 publicó su tesis doctoral, precisamente La división del trabajo social, que veremos luego en un apartado posterior de estas mismas explicaciones sobre Durkheim. Además, también publicaría a finales del siglo XIX, principios del XX, sus grandes obras, como serían Las reglas del método sociológico, aparecida en 1895, y luego El estudio del suicidio, que es de 1897. Será ya entrado el siglo XX, en 1913, cuando Durkheim conseguirá ocupar la primera cátedra de sociología en la Universidad francesa. Justo antes publicaba otra de sus obras más famosas, como son Las formas elementales de la vida religiosa, que no trataremos aquí. La influencia de Durkheim en la tradición sociológica es indudable, sobre todo a través de una influencia ejercida por una revista, el Anuario Sociológico, que él mismo fundó a finales del siglo XIX y que reunió en torno a ella a muchos autores, intelectuales, humanistas de esa época y de décadas posteriores, que fueron creando un corpus de conocimiento, de pensamiento social muy fecundo, que ha tenido una gran influencia en la tradición sociológica posterior. Bien, dichas estas breves notas sobre su vida y sus obras más representativas, nos interesa también situar el contexto social, histórico, político en el que Durkheim va a desarrollar su investigación y su aproximación a lo que es el objeto de estudio de la sociología. Me refiero a la situación de la Tercera República Francesa, finales del siglo XIX, principios del XX, en donde la gran Francia de épocas anteriores se ve sumida en una gran crisis. Tras la derrota en las guerras franco-prusianas, Francia ha quedado tocada. Hay una gran revuelta política y hay una sensación de precariedad profunda en el régimen republicano que está realmente naciendo en aquella época. Así, los problemas sociales de la época son muchos. A esa sensación de precariedad del régimen republicano se le sumaban toda una serie de cuestiones sociales, de reivindicaciones sociales propias de la época, del siglo XIX, principios del XX, en el que se producía una gran polarización social, una polarización muy fuerte entre la izquierda y la derecha, una gran desunión social en todos los ámbitos que se traducía en multitud de facciones políticas, bonapartistas, monárquicos, republicanos, socialistas, que no lograban ponerse de acuerdo acerca de cuál era el régimen o el camino a seguir para salir de esa profunda crisis en la que estaban sumidos los franceses a finales del siglo XIX y principios del XX. Pero sí estaba clara una cosa: en medio de todo este caos, sí había un diagnóstico común acerca de la importancia que era recuperar una cierta regeneración intelectual. Había una conciencia bastante clara de que uno de los problemas fundamentales estaba en el sistema educativo, en el diletantismo en el que se enseñaban en las ciencias, en las escuelas, el saber humano. Ahí veían que había una gran ventaja de otros países, referencia a lo que hoy es Alemania, en la Alemania de la época, en la que sí se seguían procedimientos científicos bien adecuados para el conocimiento real de lo que ocurre y de los procesos sociales, naturales, del tipo que sean. En expresión de uno de los conocidos de la época, Renan, decía: en la lucha que acaba de concluir, la lucha franco-prusiana y otra serie de contiendas en las que Francia se había quedado derrotada, la inferioridad de Francia ha sido principalmente intelectual. Lo que ha fallado no ha sido el corazón, sino la cabeza. En todo este contexto de necesidad de regeneración intelectual del sistema educativo, de los procedimientos científicos que habían abocado a Francia a quedarse a la cola frente a otras naciones o potencias que habían florecido mucho más que ellos y por lo tanto habían quedado atrás en toda una serie de transformaciones sociales importantes, y en consecuencia Francia estaba en esa crisis de la que resultaba tan difícil salir. Si este diagnóstico era cierto, ejercer una influencia decisiva en esa regeneración tanto en el sistema educativo como en la ciencia, en la academia, en la universidad, era fundamental. Esto lo vieron los políticos de la época. Y por eso se encargó a una serie de intelectuales, académicos de la época, esta misión: la regeneración intelectual y del sistema educativo en la Francia de la época. Y Durkheim fue uno de los encargados de esa misión política. Es decir, había que reconstruir el sistema educativo y científico de la Francia de la época, y Durkheim era uno de los llamados a proceder con esa misión política y científica. Por tanto, los intelectuales, la universidad y Durkheim entre ellos
tenían un papel muy importante en este proyecto reformista que inauguró la Tercera República Francesa. Se trataba de implantar en el sistema educativo y en la investigación, por supuesto social, los métodos acreditados como estrictamente científicos, acomodados a la epistemología científica de la época. De ahí el viaje de Durkheim a Alemania para ver cómo se hacía ciencia, ciencia de la buena. Así, Durkheim forma parte de ese grupo de intelectuales que va a postular una regeneración, que va a llevar a cabo un proyecto reformista y donde la sociología en concreto se va a constituir como un pilar importante en ese proyecto. La crisis de moralidad, de cohesión social, las crisis continuas que estaban atravesando socialmente Francia en la época, tenían que tener una solución. Y la solución tenía que ser científica. Es decir, desde una ciencia de lo social, la sociología sería, había que intentar intervenir, dar solución a los problemas de desestructuración, de falta de cohesión social, de grave crisis que atravesaba la Francia de la época. En este contexto se explican algunas líneas de fuerza del pensamiento de Durkheim y de sus intereses, como esto la cuestión de las crisis de cohesión, que llama crisis de moralidad, o toda la cuestión del individualismo y si esa creciente especialización, esas sociedades cada vez más individualizadas, son contradictorias o perjudican la cohesión social.